Bendito sea el Señor. Bueno, dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 14. Podemos tener este verso introductorio al mensaje que hoy quiero traeros. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice la palabra del Señor lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Tu palabra es tu guía, es la enseñanza viva de tu voluntad, de lo que podemos hacer para realmente estar íntegros y así, Dios, a tu voluntad. Señor, deseamos hoy escudriñarla y atenderla. Una vez más, muéstrate en este lugar. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que puedas quitar toda distracción, que puedas quitar toda apatía, todo cansancio, todo calor, todo sofoco, Señor, y que pongas, Señor, ahora un espíritu apacible, un espíritu receptor, que capte, Señor, tu esencia, y que hoy, Señor, podamos nutrirnos, fortalecernos y también ser hacedores de tu palabra. Señor, gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, este verso me gusta, pero especialmente quiero centrarme en la parte donde dice que usa bien la palabra de verdad. Y ese mensaje es un poco el que quiero enseñaros o compartiros. Sabéis, como seres humanos todos estamos en la misma naturaleza física. Hemos sido creados con una serie de órganos y una serie de partes en nuestro cuerpo. Una de ellas es la boca. La boca pues gesticula, y por medio de las cuerdas vocales y del aire sale ese sonido y salen nuestras palabras. Lógicamente, a lo largo de toda nuestra humanidad, cualquier raza o etnia ha aprendido a comunicarse por medio de las palabras. Sí, usaría también gestos en antaño, pero al final los sonidos eran los que predominaban y al final las mismas palabras se iban creando hasta formar pues métodos, formas de comunicación, lenguajes y bueno, en esencia esa forma de comunicación verbal que hoy todos desarrollamos y que se han creado cientos y cientos de lenguajes en todo el mundo para poder comunicarnos. Y yo entiendo que por medio de nuestra boca se han hecho muchas cosas. Las palabras que salen de nuestra boca sirven para dirigir muchos asuntos y nos mantienen pues vivos en las cosas del día a día. Sean los negocios, haces negocios con tus palabras, con tu familia, crías, enseñas, corriges. Con nuestras palabras, pues incluso las grandes construcciones que nosotros vemos están guiadas por capataces, por técnicos, por empresarios, por constructores que guían por medio de sus palabras. Los amores también son creados por medio de las palabras, ¿verdad? Ahí lanzas la caña y vas tirando de ella y vas ahí mandando mensajitos en botella. Así son nuestras palabras, que consiguen a veces convencer, entusiasmar, perjudicar, amar, enseñar o tantas cosas. Ahí están nuestras palabras, nuestra boca. Y en definitiva pues es la herramienta con la que conseguimos comunicarnos y la herramienta sin la que hoy en día pues estaríamos bastante perdidos. Si estuviésemos todo el día haciendo gestos, gesticulando con nuestras manos o con nuestro cuerpo, pues la verdad que nos sería más difícil. Desde luego que el desarrollo de la humanidad estaría ahora mismo años luz, porque no se hubiese desarrollado tanto. Pero Dios mismo nos crea con esa herramienta, sabiendo que su palabra misma tiene poder. Recordemos que todo lo que existe y lo que ha sido creado ha sido por su palabra. Los cielos y la tierra, el universo,
los animales, la vegetación y tu vida misma ha sido creada por el aliento de vida y por la palabra de Dios. Así que Dios mismo sabe que tiene poder su palabra y Él desea transmitirnos ese poder. Y nosotros tenemos esa herramienta ahí en nuestros labios. Si vemos a lo largo de la historia, vamos a ver que las palabras del hombre han dejado mucha huella y han dejado precisamente historia para el ser humano y han tenido muchísimas repercusiones, sea en el ámbito político. Los políticos hoy en día viven de su lengua, de su palabra, del don de convencimiento, de esa astucia para intentar calar en la sociedad. Los psicólogos se adentran en las cuestiones emocionales, en el alma, en la mente, intentan también persuadir con ciertos comentarios para adentrarse y conseguir ver los conflictos del ser humano. Y así sucesivamente vemos que la importancia de la palabra en la ciencia, en los descubrimientos, en la literatura, en la investigación y en muchas cosas ha sido predominante, ha tenido su importancia. Pero por excelencia, la única y verdadera palabra para cambiar a un ser humano es la palabra de Dios. Para cambiar el corazón de un hombre, para cambiar su interior verdaderamente, para que esa persona pueda ser transformada de una manera genuina, viene por medio de la palabra de Dios. Y si nosotros podemos tener grandes discursos, grandes palabras, hay frases que han sido puestas a lo largo de la historia y hoy en día todavía las recordamos, de 1800, de 1400, del año, yo qué sé. Se recuerdan de algunos hombres sabios que han tenido cierta astucia para dar frases célebres que hoy recordamos. Pero la única palabra con autoridad y poder para cambiar al ser humano y su corazón es la palabra de Dios. Aunque muchas veces intentamos utilizar la herramienta verbal, nuestro conocimiento y nuestra palabrería para intentar convencer, pero a veces nos frustramos porque no funciona. En definitiva, en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestros labios, en nuestras bocas, está la opción de poder con sabiduría tomar las decisiones de hablar y demostrar verdad por medio de nuestros labios, con autoridad y poder, o de hablar por hablar. ¿Sabéis ese dicho que dice, donde dije Diego, Diego? Y a veces intentamos volvernos charlatanes y cambiar nuestras palabras, ¿verdad? Y de repente habíamos dicho algunas frases, pero luego intentamos transversarlas o cambiarlas porque no venían en nuestro beneficio, o alguien las escucha y de repente las cambia, o alguien que las había oído dice, las palabras se las lleva el viento, y al final no tienen peso, no tienen sazón, no tienen autoridad. Y muchas veces nos volvemos charlatanes. Hablamos mucho. Esa es una realidad. El Señor nos ha hecho con una boca y con dos orejas por algo. Para que escuchemos más de lo que hablamos. Pero muchas veces hablamos muchísimo. Nos entrometemos en todo tipo de cuestiones, pensando que nuestra opinión tiene que predominar, tiene que quedar por encima de los demás. Y no nos damos cuenta que nos equivocamos, que a veces en esa injusticia de pensar que lo que nosotros hablamos es lo más coherente, pues nos equivocamos. Y no nos damos cuenta que a veces con esas palabrerías vamos transmitiendo informaciones a veces dañinas, perjudiciales para los demás. Debemos de entender cómo fue escrita la Biblia. La Biblia fue escrita por una inspiración divina, divina de parte de Dios, y esa inspiración de Dios quiere darla a sus hijos, también de la misma manera. Pero nosotros nos empeñamos en comunicarnos y en desarrollarnos de una manera natural y carnal. Cualquier persona se comunica con sus labios y con sus palabras. Pero si tú quieres tener autoridad y poder, si quieres transmitir verdad y vida, tendrás que ir con la palabra de Dios. Amén. Y esa esencia de su palabra Dios quiere darla, quiere regalarla, quiere ponerla en sus hijos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios
de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué bueno poder recibir la palabra genuina, aquella que viene de lo alto, aquella que no viene con buenas filosofías, ni buenas fábulas, ni buenas intenciones, sino la palabra radical de verdad, aquella que es infinita, aquella que es genuina, auténtica, aquella que viene por inspiración divina. Qué bueno cuando no recibimos palabra de hombre, sino que recibimos la palabra de Dios verdadera, que hace vivificar nuestro interior y nuestro corazón, y actúa en nosotros los creyentes. Actúa la fe, se mueve la fe, porque oye la palabra de Dios. Pero muchas veces nos empeñamos en escuchar la palabra del hombre, y así vemos como muchos abandonan el ministerio, abandonan el ejercicio cristiano, y lo abandonan porque empiezan a escuchar todo tipo de palabrerías, todo tipo de conductas humanas que a veces les convencen, y muchas veces esos mensajes vienen a bombardear nuestra mente y a darnos un sentido equivocado de la buena dirección al Padre. Y de repente unos se van con la familia, y otros se vuelven a los trabajos, y otros se vuelven a la sociedad, y otros se vuelven a la política, y otros se vuelven a diferentes raíces del pasado, y algunos están siempre ahí andando y andando en busca de palabras de hombre. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero habrá un problema, que muchos tendrán el comezón de oír palabras. Pero oír por oír, de querer llenarse de literatura, de querer llenarse de diferentes palabras y fábulas, como dice la palabra, que muchos se volverán a las fábulas y creerán cosas fantasiosas. Y así algunos se desviarán del evangelio verdadero, de la palabra de verdad. Ni siquiera creerán la palabra de verdad, les mostrarán la palabra de verdad y preferirán creer fábulas. Y algunos se mueven bajo esas intenciones. Pero si nosotros queremos impactar a este mundo, difícilmente vas a lograr impactar a este mundo con palabras humanas. Podrás ser un conquistador, un Che Guevara, un político reconocido o alguien que tenga un reconocimiento mundial por frases célebres, pero difícilmente vas a poder lograr cambios genuinos en la sociedad y en el corazón. Los políticos se empeñan y se empeñan en prometer cambios que puedan producirse en la sociedad, pero realmente no tienen la herramienta verdadera para hacer ese cambio, y sigue habiendo delincuencia, y sigue habiendo pobreza, y sigue desarrollándose maldad y maldad y maldad, sigue habiendo corrupción y más corrupción, y aún ese despropósito sigue creciendo y no pueden hacer nada, y se supone que son los más sabios en las palabras sociales, pero no consiguen hacer el efecto que cambie a la sociedad. Y si tú y yo queremos y deseamos cambiar a los demás, porque tenemos la gloria de Cristo en nuestra vida, pues tendremos que llevarle la palabra de verdad, la genuina, no con convencimiento humano. En 2 de Pedro capítulo 1 verso 2, verso 21, segunda de Pedro capítulo 1 verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué curioso, algunos malinterpretan este versículo y piensan que son los portadores de las profecías, y algunos van lanzando a diestro y siniestro profecías a todo el mundo, y poniendo las manos y levantando las manos y trayendo a personas para darle profecías conforme a los convencimientos humanos, conforme a las categorías sectarias, conforme a las estructuras religiosas, para conformar patrones que le vengan mejor a esa institución. Pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por más profecía que tú quieras transmitir, por más que tú quieras hacerte un profeta,
Como algunos rápidamente se ponen el nombre de profeta y rápidamente los ves en carteles y en escenarios y en locales donde ya se autodenominan profetas, pero por más que uno quiera denominarse profeta, nunca la profecía será traída por la voluntad del hombre, será traída por la voluntad de Dios. Y el Señor escoge a los santos hombres de Dios para ser inspirados por el Espíritu Santo. A los santos hombres de Dios. Qué diferencia tan tremenda cuando viene el Espíritu de Dios a obrar en nosotros y cambia el rumbo de nuestras palabras. Porque qué vacías pueden llegar a estar nuestras palabras cuando nos encontramos con situaciones de la vida cotidiana en las que no sabemos qué decir y te encuentras con un fallecimiento de un ser querido y te encuentras con un robo y te encuentras con una crisis familiar, con una ruptura conyugal y te encuentras con, no sé, con tantas situaciones que a veces nos superan y qué vacías a veces llegan a estar nuestras palabras cuando intentamos decirle a la gente, bueno, no te preocupes, no pasa nada, bueno, no te preocupes, anímate, esto puede cambiar, bueno, las cosas no van a seguir así, venga, ánimo, intentamos dar frases hechas que no llegan a ganar, que no llegan a convencer, que no llegan a transmitir vida, que la amargura sigue estando ahí y algunos en medio de desastres familiares, de desastres naturales, de desastres personales, han venido personas que han intentado transmitirle palabras y han dicho que sí con la cabeza como diciendo, vale, recibo tus palabras, pero te das cuenta que después de los años y de los años esas personas siguen con las mismas raíces de amargura que nunca han sido sanadas. ¿Por qué será esto? Porque quizás esas palabras han sido palabras de hombre, palabras que han estado vacías de vida. Lógicamente, cuando enfrentamos todo este tipo de situaciones del día a día, frente a un enfermo, frente a la muerte, frente a los negocios, frente a los sentimientos, todas estas cosas en definitiva hablan de la vida. Pero Dios lo que desea es llenarnos de vida, darnos vida. Desea que nosotros también podamos parir por medio de nuestras palabras y dar a luz vida. Y a veces nos pensamos que nuestros labios están solo para discutir y para pelearnos y para defendernos. Y constantemente utilizamos nuestra herramienta para eso. Y nos volvemos un poco ahí acomplejados. Y siempre estamos sacando las herramientas del complejo, diciendo que no somos capaces, o que sí lo somos, o que de repente ponemos más de lo que hemos sido. Yo he conseguido tanto, he conseguido lo otro, he conseguido, y enseguida ponemos por encima de lo que somos. Y enseguida nuestras palabras intentan ensalzarnos. Y enseguida cuando alguien ve un defecto intenta defenderse. Y enseguida cuando alguien nos hiere intenta defenderse, intenta dañar, intenta rasgar. Y enseguida cuando hay rencor, cuando hay amargura, sacan coces, alaridos, gritos de desesperanza hacia los demás. Esa es la realidad muchas veces de nuestras palabras. Y cuando ves así a la gente, pues te entristeces, te duele en el interior, te afecta. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros lleguemos a parir por medio de nuestras bocas, a traer vida a muchos que estén desolados. Isaías capítulo 55, verso 10. Dice la palabra del Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y lo hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Así es la palabra del Señor. De repente viene su palabra y no vuelve de vacía. Cuando vuelve la lluvia y cuando baja la lluvia no vuelve a subir esa lluvia al cielo, baja y desciende y cae. Y cuando cae la nieve igualmente cae y desciende.
y cumple su propósito para regar, para los regadíos, para nutrir el campo y los sequedales. Así es la palabra del Señor cuando viene y transmite su palabra a las vidas. Viene para cumplir lo que Él desea hacer y no vuelve de vacía, sino que hará lo que Él desea que haga. Así es la palabra de Dios, pero nosotros a veces estamos con temores, estamos inquietos, no estamos seguros de que a veces la palabra tenga que ser así y se cumpla a pesar de lo que nosotros pensemos. Hay montones de acontecimientos de personas que han sido guiadas por la palabra de Dios y vemos a Abraham. Vemos a Abraham cómo confirió a su hijo. Y vemos a Abraham cómo viajó kilómetros y kilómetros y kilómetros a tierras desconocidas para buscar